un cachito nomás de la actividad, ¿cierto? Que mostrar aquí. Ya, ¿qué dice? Mire. Ya. Veíamos, chiquillos, ¿cierto? Que en la última guía había que clasificar, ¿cierto? Definir aquí estas partes de la filosofía que estudiaba cada una, y al final ustedes me tenían que poner a qué área de la filosofía, ¿cierto? Correspondía cada una de nuestras preguntas, ¿ya? Como por ejemplo la que analizaba, ¿cierto? La lógica era la que analizaba la relación existente entre los pensamientos y el cerebro. Ya cuando dice es posible demostrar la existencia de Dios, eso era de metafísica. Vayan comparando ahí, chicos, lo que pusieron. Ya cuando respondíamos qué tienen en común las lenguas que se hablan, filosofía del lenguaje, ¿cierto? Está diciendo ahí de lenguas. ¿Ya? ¿Tiene la historia de la humanidad algún sentido? Eso es antropología. ¿Ya? Que es una obra de arte, le corresponde a la estética. Es posible alcanzar la verdad, le corresponde a la epistemología. ¿Ya? Y por último, están manejando la autoridad del COVID-19 para su favor. Es una cosita de filosofía política, ¿cierto? Que la vamos a ver en el último, en la última unidad. Ya. Preguntas, dudas, consultas sobre esa guía, chiquillos. Me la enviaron, algunos ya me la enviaron, los felicito, ¿cierto? Ya la estuve leyendo ahí. Ya, si no hay dudas, ni consultas, ni preguntas, chiquillos, bienvenidos a este PPT cortísimo, ¿ya? A partir de las semanas que vienen, chiquillos, vamos a hacer algo con la guía. Necesito que alguien se silencie, chiquillos, hay alguien que tiene el micrófono prendido. ¿Ya? Por favor. Ya, muchachos, miren, justo coincidentemente, que coincidencia, le hice una consulta al profe Keno, ¿ya? Y me respondió afirmativamente que tiene que ver con lo siguiente. A partir de las próximas semanas, ¿ya? Es una metodología que empecé justo a usar esta semana, ¿ya? Y que parece que vamos a empezar a usar todos los profes. Vamos a aliviar un poquito, chiquillos, el peso de esta guía, ¿ya? Porque igual también, aparte que ustedes se demoran en entregarla, yo también estamos cometiendo el error de que no la voy revisando a la medida que ustedes van avanzando, ya no tengo esa capacidad de que me van mostrando el cuaderno y yo ir viendo si lo están haciendo bien o no. Y de hecho así se trabaja por chiquillos, ¿ya? Se supone que yo tengo que ver evidencias de que están aprendiendo y no las estoy viendo. Entonces, a partir de las próximas semanas, chiquillos, ¿ya? Las guías van a ser más cortas, ¿ya? Porque vamos a empezar a hacer actividades en clases, ¿ya? Por ejemplo, todo este ítem 1 yo lo puedo transformar perfectamente en, qué sé yo, en 3 preguntas de alternativa, ¿ya? Y por ejemplo, hoy día, qué sé yo, como la clase termina a la 1:45, a la 1:35, por ejemplo, yo les voy a mandar un link, hoy día no, sí, pues la próxima semana, ¿ya? Les voy a mandar un link en donde van a venir estas 3 preguntas con alternativa que usted las va a marcar, se van a revisar al tiro de manera automática y las vamos a ir retroalimentando, chiquillos, para que vayamos cachando ahí, ¿cierto? Si estamos entendiendo o no, ¿ya? Porque esa es la evidencia que me falta. Ya de repente me llegan toda esta guía a ustedes y ahí recién estoy cachando y digo, puta, este no entendió, ya, y tengo que devolverme en clase y ustedes algunos me dicen, profe, eso ya lo vimos, ¿cierto? Claro, me estoy devolviendo porque no todo le quedó claro. Entonces, con esta nueva metodología, chiquillos, vamos a poder ir verificando de manera inmediata, ¿cierto? Si estamos aprendiendo y además, como consecuencia directa, las guías se van a ir acortando, porque vamos a tener 2 clases, ¿cierto? Y a la tercera clase usted me va a entregar la guía y por lo general, chiquillos, las guías van a ser así como el ítem 2, un texto con unas preguntas y esa usted me las va a enviar para que yo le pueda leer lo que responde, ¿cierto? Y así vaya viendo cómo está usted en sus habilidades para expresar lo que usted piensa. ¿Ya? ¿Quedó clarito, chiquillos? ¿Les parece o no? Que la guía sea más cortita ahora y que tengamos las tareas en clase. ¿Cierto que es mejor? Ganamos todo. Sí.
Ya, tenemos que tener, sí, de hecho las preguntas son tan cortitas, yo ya lo hice esto en el otro colegio, en otra plataforma que se llama Classroom, ¿ya? Y funciona bacán, porque paramos la clase como unos 10 minutitos, ¿cierto? Respondemos todo y de ahí volvemos a los últimos tiempos, a los últimos 10 minutos de clase y cerramos y aclaramos todas las dudas, y ahí nadie se nos queda debajo de el carro, ¿ya? Ya, chiquillos, miren, esto que puse aquí, ¿ya? Por ejemplo, tenía 3 preguntas, pero no las vamos a hacer hoy día porque la iba a tirar por Classroom, pero ya me avisaron que vamos a usar otra plataforma nosotros, así que va a quedar para la próxima. Ya, chiquillos, miren, el objetivo, ¿ya? De la clase va a ser este, ¿cierto? Vamos a describir las características del quehacer filosófico, en eso estamos, ¿ya? Y hemos ido viendo hartas cositas de que la filosofía, que es racional, ¿cierto? Que es universal, y qué significa esto, que trata de responder a preguntas, siempre chiquillo utilizando la razón como herramienta, ¿ya? No la tincada, ni yo soñé esto y por eso lo sé, ¿cierto? O que otro me lo contó, hay un rumor que dice, no, la filosofía, chiquillos, por si acaso, es, como lo leíamos delante con cuarto medio, es una actividad rigurosa, chiquillos. ¿Ya? No es que yo como filósofo el otro día, un ex alumno, ¿ya? Me preguntaba, me decía, profe, quiero estudiar filosofía. ¿Ya? Y yo fui honesto y le dije, ¿cuándo? Si cuando yo te hacía clase ni leía. Entonces, chiquillos, esta cuestión de, bueno, le dije, a menos que ahora que tenéis 20 años hayáis cambiado. Me decía, no, sí, sí cambié, profe, ya estoy más maduro, ¿cierto? Porque esto de la filosofía, chiquillos, la gente que habla, por lo general, sin saber, ya les va a decir a usted que la filosofía no sirve, no llega a ningún puerto fijo, ¿cierto? Deja todo en la nada, ¿ya? Y son puras opiniones. Entonces nosotros tenemos que ir corrigiendo esas cosas. Porque para filosofar, chiquillos, por si acaso, contrario a lo que la mayoría cree, para filosofar, chiquillos, hay que ser súper cuadrado. ¿Ya? Porque uno tiene que analizar todas las cosas y tiene que quedar así, claro y evidente, ¿ya? No es que yo diga, ah, no, es que esto es lo que yo pienso de la libertad, ¿cierto? Y es mi opinión y respétame. No, porque yo cuando voy a hablar de la libertad en un ensayo, tengo que partir, como decía en la guía, haciéndome preguntas filosóficas. Entonces, tengo que preguntar cosas por la libertad, ¿cierto? Preguntar qué es ser libre, ¿cierto? ¿Somos realmente libres? Poner ejemplos, decir, un trabajador que está obligado a ir a trabajar, ¿es libre realmente? ¿Ya? ¿Es la libertad solamente la ausencia de esclavitud? ¿Qué es la libertad de pensamiento? ¿Cierto? ¿Somos libres solo del pensamiento o de nuestras acciones? Ya, puras cosas así, chicos, que cuando yo me hago todas esas preguntas y empiezo a responder, a investigar, ¿cierto? ¿Ya? Las vamos tratando y después tenemos que hacerlas, chiquillos, ¿cómo se llama? Estaba riendo lo que estaban escribiendo ahí en el chat. ¿Ya? Es riguroso esto, ¿ya? No es una cuestión, chiquillos, de que nos sentamos con los amigos, ¿cierto? En un carrete y empezamos a filosofar. No, ¿ya? Tenéis que estar concentradísimos, ¿cierto? En una cosa muy racional, ¿ya? Ya, avanzamos entonces, chiquillos. Esto está en su libro. Les dije a ustedes que el libro, chiquillos, está en webclass. Yo de ahí lo saqué por si acaso, ¿no? El libro de tercero medio, chiquillos, de filosofía, lo saqué de web. Si usted lo fue a buscar al colegio, abre el libro y vaya al tiro a la lección número 1. Porque este PPT, ¿cierto? Y en realidad todos los PPT que vienen para adelante, chiquillos, son pantallazos del libro, ¿ya? Más algunas cositas extra que yo le agrego, por ejemplo, le pongo ahí la foto de todos los filósofos para que los vayan conociendo, ¿ya? Y se vayan relacionando con ellos, ¿cierto? Y uno conoce a los filósofos, ¿cierto? Yo no conozco ningún matemático. Le van a hablar a esas profesoras que nos muestran los matemáticos. Ya, vamos a lo nuestro. A ver los graciosos que están hablando aquí en el chat. Ya, démosle. Don Comedias. Ya, vamos chiquillos a lo nuestro. Vamos a leer, ¿cierto? Que fome dirán algunos, no, que entretenido. ¿Ya? Todas las cosas que yo sé, chiquillos, las aprendí leyendo. ¿Ya?
Dice aquí, miren, ya, recurso 1, ya, libro de filosofía, primeras páginas, no me acuerdo cuál era, ¿cierto? Dice, mire, empezando la unidad 1. Aquí dice, mire, la preocupación principal de la filosofía es cuestionar y entender ideas muy comunes que todos usamos cotidianamente sin pensar acerca de ellas. ¿Ya? Es decir, la filosofía, chicos, su principal tarea de lo que se preocupa es, como dice aquí, mire, cuestionar, que significa hacerse preguntas, ¿ya? Y fíjese lo que dice aquí, mire, cuestionar y entender ideas, ¿ya? Muy comunes, que son ideas cotidianas, voy a subrayar ahí, ideas cotidianas, ¿ya? Que usamos sin pensar. ¿Ya? Ejemplo, le he dado este caso en la clase, ¿cierto? Cuando nos dicen estudia para ser alguien en la vida, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Que la persona que no estudia no tiene identidad? No, pues, ¿cierto? Entonces ahí hay una idea, chiquillos. ¿Ya? Hay una idea rondando de que uno para ser alguien en la vida tiene que estudiar, entonces nosotros los filósofos la cuestionamos, ¿ya? Porque es una idea cotidiana, ¿ya? La cuestionamos para tratar de entenderla y logramos entender el mensaje, que es una metáfora, ¿cierto? Pero que también nos damos cuenta de que la frase carece de validez porque hay mucha gente exitosa, chiquillos, que ha logrado salir adelante sin la necesidad de haber estudiado, ¿cierto? Hay otra manera, chiquillos, de expresar esta misma idea que dice: un lápiz pesa menos que una pala, ¿cierto? Ya, y entonces ahí nosotros cuestionamos esa idea y nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Y entendemos mejor el mundo, ¿ya? ¿Qué podemos sacar como conclusión, chiquillos, por ejemplo, de eso cuando lo analizamos y nos damos cuenta que no es necesario estudiar para ser alguien en la vida? Nos damos cuenta entonces de que tal pareciera que nos están obligando a estudiar, ¿o no? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Creen que en Chile nos obligan a estudiar, a ir a la universidad, o es una cosa necesaria? Micrófono abierto, chat abierto para mis opinólogos. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Ustedes están asustados de qué van a hacer cuando salgan de cuarto medio, no? ¿Se sienten Sí, obligados a Sí, estudiar? sí. ¿Quién dice: yo de corazón, profe, yo me siento obligado a estudiar, no quiero estudiar nada, pero estoy obligado? yo. Yo igual, tío, yo igual decía: oye, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué tengo que estudiar? Y decía: ya, bueno, pero es que igual me comí esa idea, chillo, de que había que estudiar para ser alguien en la vida, y por eso estudié, ¿ya? Pero podría no haber estudiado y quizás podría haber ganado más plata incluso de lo que ganó, ¿ya? A pesar de que el dinero, chiquillos, no es sinónimo de éxito. Métanse siempre eso en la cabeza. Ya. La filosofía, chiquillos, cuestiona, ¿cierto? Cosas que usamos cotidianamente sin pensar. También hemos hablado en clase del tiempo, ¿no, chiquillos? ¿Qué es el tiempo? ¿Se acuerdan? Y esa cuestión, por ejemplo, chiquillos, es una idea, po. El tiempo es una idea, está metida en la cabeza, ¿ya? Si a nosotros no nos enseñan qué es el tiempo, no se nos ocurriría por sí solo, ¿ya? El tiempo, chiquillos, se empieza a enseñar en primero básico cuando te empiezan a enseñar los meses del año, ¿cierto? El nombre de los días, ¿ya? Y ahí uno empieza a formar su primera imagen de tiempo, y el niño que está aprendiendo eso, ¿cuestiona lo que le está enseñando su profesora? ¿O lo acepta, chiquillos? Acepta que los meses son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, o lo cuestiona un, Lo un acepta. Chile. Lo acepta, ¿cierto? Y quizás, Joaquín, ¿cuántas otras cosas hemos aceptado nosotros? De, así como aceptamos el tiempo y nos dijeron que vivimos en el 2021 y resulta que yo les conté el otro día que en China viven en el 5748, ¿cachai? Y ahí uno dice: oh, y empieza, ¿cachai? Ahí Eso dice, es cosa ¿ya? de adoctrinamiento cuando le enseñan desde chicos que las cosas son de una manera. Exacto, ¿cierto? Y hay formas, chiquillos, de adoctrinamiento que son formas culturales nomás, ¿ya? Que se transmiten de generación en generación, que tampoco es malo, porque si al niño no le enseñamos enero, febrero, marzo, va a andar perdido después, po, ¿cierto? Son formas de, eh, por decirlo de una forma, orientarse en la vida, po, ¿cierto? Hoy día estamos a tanto de abril, ¿cierto? Está la hora. Y ahí uno ingresó, chiquillos, la idea o el concepto tiempo, ingresó a mi cabeza, como dice aquí, mire, sin pensarla, ¿cierto? Llegó y entró ahí, y ahora usted tiene, pum, el concepto tiempo en su cabeza, ¿ya?
y cuando viene una persona y le pregunta qué es el tiempo, usted no sabe cómo responder. Y la filosofía, chiquillos, va a tratar de hacer eso. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. La principal preocupación de la filosofía, chiquillos, es aclarar esta idea. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros encontramos libros completos escritos por Aristóteles, por Kant, ¿cierto? Que hablan sobre el tiempo. ¿Ya? Y ahí uno los lee, ¿cierto? Y hasta la física, chiquillos, por si acaso, le cuesta un poco definir el tiempo, lo que es. ¿Ya? Ahora bien, miren lo que dice aquí, miren. Un historiador podría preguntarse qué pasó en un periodo del pasado, ¿cierto? Pero un filósofo se preguntará qué es el tiempo. ¿Ve? Por eso le estaba hablando. ¿Ya? Es una pregunta sobre una idea. ¿Ya? En cambio, el historiador se está preguntando por un hecho, ¿cierto? Oye, ¿qué pasó tal día en tal lugar? Ah, pasó esto. ¿Ya? Pero no está explicando que... Después dice, mire, un matemático podría investigar la relación entre los números, pero un filósofo se preguntará, ¿qué es un número? ¿Cierto? Que yo le alcancé a preguntar eso cuando fuimos a clase. ¿Ya? Un físico preguntará de qué están hechos los átomos o cómo se explica la gravedad, pero un filósofo preguntará cómo podemos saber que hay algo afuera de nuestras propias mentes. Ah, wow, está rara esa pregunta, está densa esa pregunta, chicos, porque miren, ahora si usted se fija, el tiempo, el número, ¿cierto? Y casi todas las ideas, chiquillos, están metidas dentro de la cabeza. ¿Ya? ¿Sí o no? Que uno no mira para afuera y dice, oh, mira, ahí anda el tiempo. Oh, se me perdió el tiempo, ¿cachai? Oh, estoy perdiendo tiempo, ayúdame a encontrarlo, tengo un hoyo en el bolsillo. ¿Ya? Tampoco uno anda diciendo, oh, compadre, cacha, ahí anda vacilando un 8 con un 7, ¿cierto? No, po. ¿Ya? No están ahí, no están en la naturaleza, ¿ya? Están en la cabeza. Y entonces es válido preguntarse, pues chiquillos, oye, ¿hay algo afuera de nuestras propias mentes o todas las cuestiones que están allá afuera en realidad están en nuestra cabeza? ¿Ya? ¿Ven? Entonces ahí, chiquillos, cuando yo estudiaba filosofía, y hacía así, wow, ¿cierto? Y decía, oh, estas preguntas me están haciendo preguntarme más cosas, ya, vamos a saber nomás, claro, démosle con lo que viene, ¿ya? Entonces dice aquí, miren, un psicólogo podría investigar cómo los niños aprenden el lenguaje, pero el filósofo se preguntará, ¿qué hace que una palabra signifique algo? ¿Ya? ¿Ven? Somos pesados los filósofos, nos preguntamos cosas, chillos, que están como en el trasfondo de las cosas, de lo que uno usa cotidianamente. ¿Por qué? Porque como dice ahí arriba, chillos, cuando yo respondo esto, ¿ya? Estoy más claro en la vida, por cierto, ya cacho, por ejemplo, y que el tiempo, ya cacho que es un número, antes no sabía lo que, ahora sí, ¿ya? Ahora entiendo la relación que hay entre el lenguaje y la realidad y es súper cuática, ¿cierto? Y voy a valorar más el lenguaje, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Mire, cualquiera podría preguntar si es incorrecto colarse en un cine sin pagar, pero un filósofo preguntará, ¿qué hace que una acción sea correcta o incorrecta? ¿Ya? O sea, ahí nos estamos preguntando y decimos, oye, compadre, ¿por qué a veces algo es correcto y otras veces eso mismo es incorrecto? ¿Cierto? ¿Por qué algo, por ejemplo, chiquillos, el otro día, miren, siempre todos los días hablan de las fiestas, ¿cierto? Que no nos podemos juntar, no podemos superar el aforo, ¿cierto? ¿Ya? Y el otro día, ayer en la mañana mostraban que en una comisaría estaban celebrando un cumpleaños de un carabinero, ¿ya? Entonces ahí tenemos una acción que se justificaba porque decían, no, que miren, no es una fiesta, no están cobrando entrada, ¿cierto? Están celebrando un cumpleaños, están dentro de una comisaría, no estaban separados, no estaban usando mascarilla, pero se justificaba como una acción correcta. Entonces ahí uno se pregunta, oye, ¿por qué esa fiesta es correcta y la otra fiesta a la que yo quería ir no es correcta? Ahí tiene, ¿cierto? El Elías nos pregunta, profe, el bien y el mal, ¿serán cosas subjetivas o serán objetivas? ¿Habrán acciones, chiquillos, que sean malas para todo el mundo? Como por ejemplo el abuso sexual infantil. ¿Será malo para todos, chiquillos? Para todo, todo, todo. ¿Será una cosa universal, malamente universal? ¿O habrá un país en donde estará permitido aquello? Porque, por ejemplo, chiquillos, sabemos que los abusadores sexuales son personas que tienen condiciones mentales
desviados, ¿cierto? No han recibido, en la mayoría de los casos no reciben una buena educación y eso los lleva a vivir a la calle, ¿cierto? Como casi siempre ocurre en estos casos. ¿Ya? Pero ahí bien, muy bien Elías, su pregunta, ¿cierto? Esa es una pregunta que vamos a responder en ética. Vamos a ver la relación entre ética y política. ¿Ya? Chiquillos, mire, dice, a partir de este pequeño texto que leímos, ¿cierto? En principio, ya dice, toda persona podría adoptar una actitud filosófica, pero ¿puede cualquier persona filosofar? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Miren, todos podemos adoptar, dice el texto, oiga, ¿sabe qué? Todos podemos tener esta actitud de preguntarnos, ¿sí o no, chiquillos? Todos nos podemos preguntar por los números. ¿Quién no se ha preguntado en su vida en algún punto, chiquillos, por qué la mesa se llama mesa y no se llama silla? ¿Cierto? Todos somos en ese sentido, tenemos esa actitud filosófica de preguntar, ¿ya? Ahora bien, cuando define, chiquillos, ¿qué es lo que define a la filosofía? Es decir, cuando yo me hago una pregunta, ¿automáticamente me transformo en un filósofo, no? ¿Qué necesitamos, chiquillos? ¿Cuál es la otra mitad que se necesita para transformarse en un filósofo? Intentar responder esas preguntas. Exactamente, Elías. Un 7 para usted, señor. Oh, que lamentable que no tengo el libro de clase, así que se lo perdí. No, muy bien, Elías, muy bien. Eso es. Es la otra mitad, chiquillos, cuando decimos aquí, ¿qué define a la filosofía, chiquillos? Anoten todo en el cuaderno esto, ponga ahí, mire. La actitud filosófica consiste no solo en preguntar, sino en tratar de responder también. ¿Ya? Eso, por favor, chiquillos, con mayúscula, ahí, porque hay un meme que decía, la filosofía empieza con la pregunta o con la respuesta, con las dos. Es un proceso, chiquillos, no puedo responder si no me pregunto, y si solo me pregunto y no respondo, no estoy filosofando, como bien nos decía el Elías, ¿cierto? Entonces anotamos todo ahí esta idea, repito, que la filosofía, chiquillos, consiste en, ahí usted ve cómo anota la idea consiste en que la filosofía, chiquillos, es pregunta y respuesta. No es solo pregunta, no es solo respuesta, es pregunta y respuesta. ¿Ya? Cuando dice, ¿qué define la filosofía? El tratar de responder a las preguntas que se hacen. ¿Ya? Y para eso, chiquillos, para responder a todas estas preguntas que nos hacemos, necesitamos hacer algo que a usted y en Chile no nos gusta hacer. Yo digo no nos gusta y eso que a mí me encanta. ¿Ya? Pero para empatizar con usted, para buscar las respuestas, chiquillos, necesitamos investigar y para investigar necesitamos leer. Leer, leer y leer. ¿Ya? Si usted ha tenido problemas con los textos de lenguaje, ¿cierto? Y no le gustan, lea otra cosa. ¿Ya? Si lo importante, chiquillos, es leer. ¿Ya? Todas las personas que saben cosas, ¿cierto? Y que aprendieron algo, lo aprendieron leyendo en su mayoría. ¿Ya? Entonces, chiquillos, cuando yo voy a hacerme una pregunta de esta, como qué es el tiempo, qué es un número, ¿cierto? Si yo busco en Google, puedo encontrarme con 100 textos que me hablen sobre el tiempo, ¿cierto? Sobre un número, pero en YouTube no me voy a encontrar la misma cantidad. Con suerte unos cuantos videos, unos 10, 20 videos, ¿cierto? Y de dudosa procedencia también. Son youtubers, ¿cierto? Que van a hacer y vamos a tener que confiar en ellos. Entonces no nos queda, chiquillos, más que leer, ¿cierto? Como le decía a ese ex alumno que me dijo que quería estudiar filosofía, que necesito usted, le dije primero que todo, tener un hábito de lectura, ¿ya? Ya, chiquillos, dice, mire, preguntas filosóficas cotidianas, ¿ya? Aquí sale, ¿cierto? Una imagen, conversando Dios, ¿cierto? Con el demonio, ¿ya? Entonces aquí arriba él le dice, el proyecto me gusta, solamente me falta decidir por dónde empezar, ¿cierto? Entonces ahí él tiene un huevo, una gallina, ¿cierto? Y entonces no sabe por dónde empezar. Ya, vamos a ver qué dice este y después nos vamos a poner a filosofar. Ya, chiquillos, miren, dicen las preguntas filosóficas cotidianas. Ya, dice aquí, miren, las preguntas de corte filosófico, ya, se pueden reconocer en la cultura popular, ¿ya? E incluso algunas provienen de ella. Un filósofo se pregunta, ¿cuál es el principio? ¿Ya? Los primeros filósofos, chiquillos, se preguntaron eso, ¿cuál es el principio? ¿Ya? En este dice ahí, miren, en esta viñeta
del ilustrador chileno Alberto Montt, se refleja esta pregunta desde la cultura popular, ¿cierto? Cuando preguntamos cuál es el principio de todo, es lo mismo que cuando nos preguntamos, entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y ahí yo les puse una pregunta. ¿Crees tú que esta pregunta se puede responder con los conocimientos que tenemos hoy en día? Ya, chiquillos, juguemos, filosofemos. Me gusta esta pregunta. ¿Ya? Oye, ¿alguien la sabe o no? Vamos, chiquillos, sin miedo a equivocarse, porque esta cuestión da para hablar. ¿Podemos responder a esa pregunta primero que todo, no? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Ustedes Sí, creen que yo creo está que la sí. tecnología para responderla hoy en día o no? ¿O las teorías necesarias? Es que yo digo que primero fue la gallina, Ya, ¿por qué? porque al cabo de los años y de todo fue evolucionando como tal. Entonces fue evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que pudo llegar a un punto en donde la gallina dio a como que a reproducirse así y dio el huevo. ¿Puedo dar Sí, mi, está mi abierto. punto de Hable vista? nomás, Kim, por favor. Cuéntenos, Yo cuéntenos. creo que el huevo, ¿Por porque qué? no te está preguntando si acaso el huevo es de alguna ave, de algún dinosaurio, de nada, no te está especificando, solamente Ah, te dice el huevo o la gallina. oiga, ¿Sí o usted no? dio un dato muy interesante. ¿Eh? ¿Qué sabe usted de este tema? Porque usted mencionó a los dinosaurios. ¿Por qué no nos ilustra a todos que somos más ignorantes que usted, por favor? No. Yo estoy haciendo, chiquillo, un juego, es como Sócrates, por si acaso, tenía un método que se llama mayéutica, ¿ya? Y habla de eso. Primero uno tiene que fingir ignorancia, porque yo me sé la respuesta, entonces no, quiero que usted me la diga. Pues, sí. Aquí, sí, aquí. Ya. ¿Por qué usted dijo de los dinosaurios, Kim? Para que nos ilustre a todos nosotros. ¿Qué sabe de eso? No, ¿Por qué lo mencionó? ¿Usted sabe algo de evolución? porque los dinosaurios igual ponían huevos y estaban Claro. mucho antes que las gallinas, según yo. ¿O no? Sí, obvio que sí. ¿Ya? Chiquillos, miren, ustedes han investigado, gracias Kim, está muy buena su respuesta. ¿Alguien más quiere hacer un Pero, aporte a esto? Alain, sí, díganlo. No. pero como tal, los dinosaurios se extinguieron, ¿cierto? Entonces, pues Sí. estoy diciendo que fue, supongamos que fue un, no sé, un bicho que fue evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que dio el huevo. A menos que el huevo sea de otro animal y haya salido mal formado. Ujú. Parece que la Bien. gallina es parte de la familia de los dinosaurios, ¿no? Fue uno de los que Sí. Yo creo sobrevivió que a lo sobre mejor eso. yo creo que a lo mejor viene por alguna ave que estuvo en esos tiempos, que fue como evolucionando, puede ser, Ujú. y no sé, Ya, algo bien, así, bien, ¿no? sí, súper. Chiquillo, ayer fue que mi hija, yo tengo una hija de 6 años, me preguntó por qué se habían extinguido o extinto los dinosaurios, y yo a ella le enseñé que buscara todo en Google. Como yo soy filósofo, le digo que tiene que investigar. ¿Ya? Entonces ya de chiquitita la tengo investigando, y entonces ella le pregunta por micrófono, porque todavía no sabe escribir. ¿Ya? Y ahí yo escucho, y escuché algo que no sabían, ven, chiquillo, y que lo mencionó el Alain, ¿cierto? Que nos dijo, porque se extinguieron todos los dinosaurios, ¿cierto? Con un meteorito. Yo pensaba eso, ¿cierto? ¿Ustedes lo pensaban igual o no? Chiquillos, ¿se extinguieron todos los dinosaurios con el meteorito? No. Yo, yo creía que sí, yo creía que sí. ¿Y saben qué, chiquillos? Cuando Google le respondió, porque le responde, dice, según Wikipedia, no sé, según quién le dijo, un meteorito destruyó, o un asteroide destruyó a los dinosaurios por consecuencias indirectas. Le decía, por ejemplo, las plantas se murieron y no tuvieron de qué alimentarse, pero ¿sabe qué datos dio, chiquillos, Google, que yo no sabía? Decía así, extinguiéndose así todos los dinosaurios no aviarios. Aviario significa de ave. Es decir, chiquillos, que se murieron todos los dinosaurios menos los voladores. ¿Por qué? Porque se generó, chiquillos, con el impacto del asteroide, se generó como una especie de densa nube, ya de polvo,
¿cómo se llama? De carbón, ¿cierto? Entonces los animales, unos respiraron eso, se empezaban a morir, otros se empezaban a comer las plantas que tenían ceniza y se murieron, ¿cierto? Pero como el polvo llega hasta cierta altura, los animales chiquillos que vivían en la altura, ¿ya? Quedaron vivos. Y de ahí viene, chiquillos, que hay una relación entre, como decían ustedes, los reptiles y las aves. Porque los reptiles que se salvaron, chiquillos, eran reptiles voladores. Por eso aquí, mire, después yo me puse a investigar. Profe, Dime. ¿y qué tan grande tuvo que haber sido el choque del meteorito como para darle la vuelta a todo el mundo y extinguirlo Esto, a todos los terrestres? pero gigantesco, yo creo. Buena esa pregunta, Alain. ¿Y La dónde vamos a está la investigar. marca? ¿Y dónde está la ¿Cierto? marca? También vamos a buscar la marca porque son teorías. Por eso, chiquillos, miren aquí, ya tenemos, yo les preguntaba aquí en el PPT, les decía, ¿crees tú que esta pregunta se puede responder con los conocimientos que tenemos hoy en día? Porque los conocimientos que tenemos, chiquillos, acuérdense que son teóricos, ¿ya? Por eso aquí tenemos una teoría de que las gallinas se supone que son descendientes de los dinosaurios. El profe Keno nos dice, el huevo es el inicio, se puede recrear la fertilización de un óvulo sin madre y sin padre, sin gallina. De hecho, se puede considerar que el planeta Tierra es un cometa. ¡Wow! ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó entonces, chiquillos? Que por lo general la ciencia, ¿ya? Cuando nos entrega estos datos, miren qué se parecen las aves y los reptiles, y empezamos a ver, mire, como nos decía la Kim, son ovíparos, ¿qué más? Chiquillos, las aves tienen escamas, ¿sabían eso o no? Yo no tenía idea. Y como dice aquí, mire, las aves en cambio solo tienen escamas como estas en las piernas y patas, pero en realidad sus picos, plumas y garras son escamas modificadas. Es decir, chiquillos, estamos en presencia de qué cosa, como bien decían ustedes, cáchense que si uno, chiquillos, busca, yo después busqué aquí, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Mire, sale escrito porque ya lo había buscado. La ciencia, chiquillos, ya lo tiene resuelto según varios fuentes, sobre todo BBC, ¿cierto? Dice, antes que la gallina estaba el gallo rojo salvaje que también ponía huevos y también ponían sus ancestros los dinosaurios. Está claro que el huevo es primero que la gallina. Claro, pues tíos, como ustedes decían perfectamente, puede haberse dado el caso de que un animal, un reptil, pone un huevo y de ese huevo sale una gallina porque están emparentados, por ende, el huevo, chiquillos, fue primero que la gallina. ¿Se dan cuenta que esta pregunta filosófica, chiquillos, ya tiene una respuesta científica hoy en día? Y fíjense lo que les voy a comentar ahora, porque cuando yo estaba haciendo este PPT el domingo, ¿ya? Estaba aquí, ¿cierto? Y le pregunté a las personas con las que estaba, ¿cierto? Oye, ¿y tú qué crees que fue primero el huevo o la gallina, no? Y estaba con dos personas, ¿ya? Y una de esas personas me trató de responder. Me dijo, no, yo creo, y empezó a buscar una respuesta, ¿ya? Independiente si estaba bien o estaba mal. Y la otra persona, yo le pregunté, ¿y usted qué opina? Y la otra persona me dice así como, ese signo así de que me dio a entender de que la pregunta era estúpida, ¿ya? Que era una pregunta sin respuesta, ¿ya? Cuando en realidad, chiquillo, esa persona que yo le pregunté, un científico, me quiso responder, me le pareció que no tenía, bueno, en realidad no era del área de la persona que tiene conocimientos de física, ¿ya? De números. Entonces me dijo así como que, ¿y para qué haya que intentar responder eso si eso no tiene respuesta? Una pregunta estúpida, ¿cierto? No vale la pena perder el tiempo en esa pregunta, ¿ya? Con los antecedentes, chiquillos, que ustedes tienen y que me acaban de contestar, imagínense, ¿ya? Claro, como dice Leliana, hay preguntas tontas, hay tontos que no se preguntan, y ahí tenemos, chiquillos, el ejemplo vivo, la evidencia de que estuvimos en presencia de una persona que tenía una actitud filosófica, la número uno, y ustedes mismos, ¿cierto? El Elías, la Laín, la Kim, y todos los que escribieron por ahí por el chat y trataron de responder la pregunta, y tenían conocimiento, tienen esa actitud filosófica de querer responder. La otra persona que me hizo así como, esa persona no tiene una actitud filosófica, no es filósofo, y por lo general, quizás si nosotros nos ponemos a ahondar en datos personales de su vida, vamos a poder darnos cuenta que quizás esa persona acepta las cosas como se las han contado,
¿ya? Es decir, que si le contaron por la televisión algo, ¿cierto? Y le enseñaron, qué sé yo, que no sé si esta persona vivió en la época de la Guerra Fría y le enseñaron que los comunistas comían guagua, les va a tener un odio ahí a los comunistas, ¿cierto? Sin saber el otro que nació, ¿cierto? Y que nació en una familia comunista, le dijeron que los capitalistas eran cerdos, para quedarse con esa imagen, mientras chiquillo no se atreva a cuestionar, como dice Emile, la idea que ha recibido desde que nació. ¿Ya? En eso, chiquillos, consiste la actitud filosófica. En cualquier persona puede filosofar, sí, siempre y cuando, chiquillos, la persona esté dispuesta a responderse a esas preguntas que ya están metidas en nuestra cabeza. ¿Ya? Esa pregunta sobre el principio, chiquillos, siempre está ahí en la cabeza cuando queremos saber, por ejemplo, si existe Dios o no. Aparte de querer saber si hay un ente superpoderoso, ¿cierto? Que nos ha creado, ¿cierto? Y al cual le debemos respeto, está la otra pregunta que subyace, es decir, que está por debajo, es de saber si, cuál es el origen, ¿cierto? Porque si existe Dios, entonces Él lo inventó, ¿ya? Por eso andamos preguntando si Él existe o no, porque andamos viendo esta pregunta de aquí, y esa es una pregunta, chiquillos, de la filosofía. Si es que acaso todas las cosas tienen principio o no, ¿cierto? O si es que acaso hay cosas que puedan ser eternas, como por ejemplo, quizás, no sé, yo pensaba, chiquillo, el universo, quizás no tiene principio ni fin, y nosotros, como estamos por costumbre, eh, eh, tenemos la necesidad de preguntar por el principio porque vemos que todo tiene un origen y todo tiene un final, ¿cierto? Las cosas nacen, se desarrollan y se mueren. El computador, ¿cierto? Empezó nuevo, un día se puso viejo, al otro día no se prendió más, ¿cierto? Entonces estamos como acostumbrados a ver que todo tiene, chiquillo, un inicio y un final, que quizás por eso mismo nosotros nos preguntamos, bueno, ¿igual es el inicio del universo? ¿Ya? Una pregunta que sobrepasa los límites, ¿cierto?, de nuestros conocimientos y que todavía no podemos responder. Ya. Déjeme avanzar aquí. Me quedan 5 minutos. A ver qué texto de estos vamos a elegir que me parece más interesante. A Platón. Sí, porque Hegel y Kant, tío, los vamos a ver el viernes que viene y son densos, son dos de los filósofos más densos. Si es que el profe Keno concuerda conmigo, ya que él es filósofo, ¿cierto? ¿Sabe qué me pasa, profe Keno? Que yo le entiendo a Hegel. Hay otros que no lo entienden, no sé por qué. Mis compañeros nadie le entendía a Hegel y yo sí, ya habían ahora los franceses no le entiendo nada y todos le entendían menos yo. Ya, la otra semana nos vamos con Hegel. Para cerrar, chiquillos. Alemanes son ¿Mm? así, profe. Sí, sí, tiene que ver con un asunto de la traducción. Ya, pero vámonos, Son chiquillos, más duros a leer. de leer. Vamos, sí, son duros de leer los alemanes. ¿Ya? Ya, vamos a leer a este griego entonces, chiquillos, para cerrar hoy día que hemos estado viendo y repasando las características de la filosofía, y no solo busca responder de forma universal, ¿cierto?, radical y crítica, sino que además, chiquillos, requiere de tener una actitud. ¿Ya? Requiere que tú como persona digas, ya compadre, ¿sabes qué? Voy a filosofar, de verdad, sí, ahora sí que lo hago, sin miedo, ¿ya? Porque el miedo que tiene la mayoría de las personas, chiquillos, a hacerse estas preguntas es que uno queda con más dudas que con conocimiento, ¿ya? Pero si queda uno con dudas, chiquillos, es porque no llegó hasta el final del camino, ¿cierto? Uno tiene que seguir nomás hasta llegar a un terreno un poquito más firme, ¿ya? Platón, chiquillo, establece una diferencia entre la opinión y la filosofía. Mientras cualquiera puede opinar sobre un asunto, solo quien utiliza la razón es capaz de filosofar. ¿Ya? Por eso aquí Platón dice, mire, en un libro que se llama La República, ¿ya?, que están filosofando ahí los personajes principales sobre cuál es el modelo de república a seguir, ¿cierto? ¿Cuál sería el país más perfecto donde todos podamos vivir? Entonces aquí Sócrates, chiquillo, que es el personaje principal de las novelas de Platón, de los diálogos de Platón, Platón era su discípulo, ¿ya? Y nos cuenta esta historia. Entonces Sócrates le está hablando a su amigo, ¿ya?, y le está diciendo esto. Dice, oye, compadre, por lo tanto, ¿cierto? Por tanto, está sacando una conclusión. Dice, de los que percibir, chiquillo, significa usar los sentidos para entender el mundo, ¿cierto? Dice, por lo tanto, de los que perciben muchas cosas bellas, es decir, los que ven cosas bellas,
y dicen eso es bonito, mira, o que escuchan mira, escucha esta canción, es súper bonita, ¿cierto? Ya está diciendo, mira, de los que perciben muchas cosas bellas, pero no ven lo bello en sí, ni pueden seguir a otro en lo que a ellos los conduzca. Es decir, oye, la gente dice, por lo tanto, es capaz de percibir muchas cosas bellas, pero no son capaces de ver qué es lo bello en sí mismo, es decir, la idea de belleza. Esa idea que está en mi cabeza, chiquillo, y que me hace catalogar las cosas de bonito o feo, ¿cierto? Todos tenemos en nuestra cabeza una idea de belleza y de ahí nosotros emitimos opiniones y decimos, oye, qué feo ese actor, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos aquí? Ya para cerrar, tío, porque estoy en el último minuto. Mire, dice, asimismo, también la gente, chiquillos, percibe muchas cosas justas, pero no son capaces de ver lo que es la justicia en sí. Y de igual manera, todas las demás cosas, chiquillos, ¿ya? La gente las ve, pero no sabe definir lo que son. Diremos entonces que cuando uno ocupa una idea, chiquillos, cotidianamente, pero no sabe explicarla, como la idea del tiempo, la razón, o lo que dice aquí, la idea de belleza o la idea de justicia, diremos entonces que esas personas opinan de todo, pero que no conocen nada de aquello sobre lo que opinan. Ya, por eso, chiquillos, nosotros, como dice aquí, miren, cualquiera puede opinar sobre un asunto, pero solamente cuando yo reflexiono con mi capacidad racional, puedo yo llegar a comprender lo que es la belleza en sí, la justicia en sí, la libertad en sí misma, los números en sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, chiquillos, esta cuestión de la filosofía es una actividad racional y súper minuciosa. ¿Ya? No es que aquí, como siempre les voy a decir, opinamos por opinar nomás, ¿cierto? Y decimos lo primero que se nos ocurre. No, pues los filósofos, chiquillos, nos hacemos preguntas, ¿cierto? Y andamos ahí pensándole, y de repente nos pillan que estamos pegados, ¿cierto? Oye, ¿en qué estáis pegados? Despégate. Ah, chuta, es que justo la Kimberly me escribió una frase en la prueba y la estoy analizando porque quizás me está diciendo tal cosa que yo no había pensado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, chiquillos? Ya, eso. Primero un investigador y después, que eso mismo, Elías. Primero, chiquillos, investiguen y después opinen. Declárense culpables de su ignorancia siempre que vayan a preguntarle sobre un tema y digan, no, sabéis que mejor no opino porque no cacho mucho. Pero a ver, investiguemos. Preguntémosle a Google. Ya todos tenemos un teléfono, chicos, preguntémosle a Google y ahí vamos a empezar a salir de dudas. ¿Ya? Ya, muchachos, la próxima semana entonces vamos a leer estos 3 textos de aquí, más el que viene, y vamos a poner una actividad, acuérdese, como a la 1:30 más o menos, una actividad de unas 3 preguntitas que vamos a responder y después las vamos a analizar, ¿cierto? Y con eso vamos a terminar la clase correspondiente a la próxima semana. ¿Ya? Este PPT lo subí, chiquillos, está el PPT solito todavía, ¿ya? Porque la guía, como va a ser, la tengo que dividir, la tengo hecha así con los 3 ítems, entonces ahora los tengo que separar para dejarles solo un ítem y los demás los vamos a ir agregando ahí a la plataforma online. ¿Ya? Cuídense, muchachos, que estén bien. Un abrazo para todos, gracias a los Chao, que profe. participaron. Gracias. Chao, profe. Gracias, gracias, Estuvo buena gracias la de clase. corazón. Chao, Gracias. Dani. Que estén Chao, bien. chiquillos. Chao, Que chao, estén bien. profe. Nos vemos en la tarde. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta Chao, Kim, nunca. gracias.